Hola jóvenes, espero se encuentren muy bien. El día de hoy decido hacer nuevamente esta clase video grabada para ustedes debido a que algunos de ustedes me la solicitaron. Esto triste y desafortunadamente porque solamente 2 de ustedes se conectaron a la clase. En fin, lo preparo para ustedes de nuevo, lo voy a hacer lo más claro y corto posible para que no perdamos también tanto tiempo. Así que vamos a empezar. Dentro de lo que platicábamos en la clase pasada, era precisamente el nombre de la clase. En este caso nuestra asignatura o nuestro módulo se llama Relación entre compuestos orgánicos y el ambiente. Y platicamos precisamente eso, cuál era la relación de estos o entre estos compuestos, que en este caso son orgánicos, ¿sale? Y qué relación tienen estos compuestos orgánicos con el ambiente o el entorno en el que estamos. Platicábamos también rápidamente sobre qué eran compuestos orgánicos e inorgánicos. En este caso, bueno, ustedes tienen ahí una tarea en plataforma que tienen que entregar, simplemente es un versus entre los dos conceptos, el compuesto inorgánico y el concepto de compuestos inorgánicos, y eso es todo, ¿vale? Platicábamos precisamente dentro de la clase pasada sobre el tema de tabla periódica. Yo sé que anteriormente ya han abordado el tema de tabla periódica, sin embargo en esta clase pues es primordial que podamos abordar esta clase de tabla periódica porque pues, prácticamente toda la clase se basa en esta cuestión de la tabla periódica, ¿no? Bueno, la tabla periódica, así tal cual, se llama tabla periódica de los elementos, y en este caso yo les preguntaba a sus compañeros por qué. ¿Por qué es que se llama así? ¿No? ¿Por qué se llama tabla periódica de los elementos? Bueno, en este caso se le llama así porque en este momento todo lo que existe, sobre todo en el aspecto de la naturaleza, todo lo que existe dentro de la naturaleza está hecho de algo o conformado de algo, por así decirlo. Y todos estos compuestos o elementos precisamente, ¿sale? Son de los que se componen, ¿ok? ¿A qué me refiero? Bueno, me refiero a que cada uno de los elementos de la tabla periódica se encuentran en nuestro planeta y en nuestro universo, ¿vale? De hecho, cada día conforme se actualizan las bases de datos y los experimentos y bases científicas, hay ocasiones en las que se puede llegar a descubrir un nuevo elemento y agregarse a la tabla periódica de elementos. Bueno, dentro del caso de la tabla periódica y dentro del caso precisamente de nuestro módulo, si ustedes recordarán, en el semestre pasado abordamos temas y conceptos como los que ustedes ven en pantalla, es decir, el concepto de ciencia, ¿no? Cuáles son como los procesos para poder hacer ciencia, pero en este caso hay 3 puntos importantes que quiero que retomemos, sobre todo para este tema y sobre todo para los temas de nuestras clases, de este módulo. El primero es la capacidad de análisis, ¿ok? La capacidad de análisis es lo que ustedes necesitan para poder, primero que nada, antes de realizar cualquier actividad, cualquier situación, cualquier, no sé, resolución aritmética, etcétera. Bueno, pues es precisamente lo que necesitamos es tener esa capacidad de analizar lo que presentamos tanto en clase, como lo que vemos en el libro, como lo que vemos en todos los materiales que yo les presento todos los días, sale que les presento en las plataformas, etcétera. Entonces, antes que cualquier cosa, necesitamos tener capacidad de análisis para poder entonces inspeccionar los elementos que tenemos que llevar a cabo o que tenemos que resolver. Y por último, bueno, ya mencioné lo de la inspección, y por último la observación, que es precisamente este hecho de poder observar para poder analizar y entonces así poder resolver, sale lo que sea que se nos presente, sobre todo en el caso de nuestra materia. Ahora yo les preguntaba la clase pasada, en la reunión que tuvimos, ¿qué es eso? ¿Qué es un elemento? ¿Ok? Un elemento, ¿vale? Eso también está de tarea para ustedes. Y en este caso es ¿dónde encontramos todo lo que existe? Bueno, como les dije hace un momento, todo lo que existe, ¿sale? Que está en el universo, en este caso en nuestro planeta, ¿va? Todo eso que encontramos, ¿sale? Todos los elementos se encuentran dentro de esta tabla periódica. Por eso es que es tan importante que podamos reconocer y saber y aprender todo lo que tiene que ver con la tabla periódica, pero sobre todo todos los elementos de esta tabla periódica, ¿vale? ¿Cómo es que se conforma todo lo que existe? Bueno, precisamente de esto es de lo que habla la ciencia. Les platicaba yo en la clase pasada que no vamos a retomar, digamos, cuestiones o teorías en cuanto al creacionismo, es decir, cómo es que se crearon las cosas desde un punto de vista religioso o teológico, ¿vale? Por eso es que ahí en mayúsculas al final dice ciencia, lo dice porque pues todo lo vamos a ver desde el punto de vista científico.
¿vale? En este caso no vamos a tomar en cuenta cuestiones de creacionismo, cuestiones teológicas, cuestiones religiosas, etcétera. Solamente nos vamos a basar en cómo es que se relaciona con la ciencia desde el punto de vista objetivo. ¿Por qué? Bueno, pues porque parte de la educación formal dentro de nuestro país y de muchos otros es precisamente esto, poder ser objetivos sobre lo que estamos diciendo. Porque además, bueno, como ustedes saben, la educación es laica. En este caso, bueno, del lado derecho tienen ahí de manera vertical, de nuevo la imagen de la tabla periódica, se las pongo así constantemente para que ustedes puedan identificarlas y podamos saber de lo que estamos hablando todo el tiempo, ¿ok? Si ustedes ven, por ejemplo, aquí igual, ¿no? Nuevamente, tabla periódica, y hay diferentes elementos que podemos reconocer, ¿no? En este caso, por ejemplo, pues tenemos elementos que pueden ser tanto iniciales, bueno, o en este caso siglas o siglemas. Algunos son en mayúsculas, otros en minúsculas, y estas letras o estas siglemas es la representación del nombre de cada elemento, ¿vale? En este caso, para esta clase nos vamos a basar en el elemento número 4, ¿vale? B labial E, que es el berilio, ¿ok? Este, digamos, va a ser nuestro ejemplo para poder desarrollar el tema de la clase de hoy. Y bueno, en este caso los temas que vengan a partir de esto, ¿vale? Entonces, de nuevo repito, el berilio va a ser nuestro estandarte para poder identificar qué onda con la tabla periódica en la clase de hoy. ¿Ok? Aquí les muestro un poco la teoría, sale sobre la tabla periódica, qué onda con los orígenes de la tabla periódica, cómo es que se ha modificado, en este caso pues desde qué años es que se encontraron nuevos elementos, quiénes lo hicieron, etcétera, etcétera. Digamos, esta es parte de la teoría, ¿ok? Ustedes pueden poner pausa al video en el momento que ustedes quieran y con calma poder leerlo para poder entender toda la información que tienen ahí, ¿ok? ¿Cuántos elementos tiene la tabla periódica? Bueno, existen diferentes factores y además existen diferentes autores sobre todo y diferentes referencias, ¿vale? En donde dice, bueno, algunas dicen que hay más, algunos simplemente dicen que son los elementos básicos, etcétera. Pero en este caso vamos a basarnos únicamente, digamos, de manera muy general, o no general, sino simplemente dentro de la generalidad de cuántos elementos tiene la tabla periódica. Entonces les voy a leer rápidamente lo que está en la parte de arriba. Dice, la tabla periódica clasifica, que eso es justamente lo que tenemos que hacer antes de cualquier cosa. Saber clasificar y ordenar todos los elementos químicos va para saber cómo es que vamos a llevar a cabo las siguientes actividades. Entonces dice, la tabla periódica clasifica y ordena los diferentes elementos químicos que existen. Su orden viene determinado por las características y propiedades, lo cual vamos a ver en un momento, de cada elemento, ¿va? Actualmente pues existen más de 100 elementos dentro de la tabla periódica, ¿ok? La tabla periódica, como les dije en un momento, pues se clasifica, ordena en diferentes y determina por diferentes características y propiedades. Entonces, la tabla periódica clasifica los diferentes elementos químicos que se conocen hasta el momento. Cada elemento químico tiene unas propiedades y características, según estas es que se compone la tabla periódica, ¿vale? Los elementos químicos están ordenados por familias, ¿vale? Y se conocen actualmente 118 elementos químicos. Les digo, habrá algún momento o algún tipo de referencia que ustedes puedan encontrar en donde dice que hay más o menos, pero dentro de la generalidad de la bibliografía, pues ¿no? Nuestra generalidad bibliográfica dice que son 118 elementos químicos actualmente, ¿ok? La tabla periódica dispone los diferentes elementos químicos según sus electrones y propiedades químicas. Entonces, como les decía, la tabla periódica, antes de poder saber los elementos e intentar aprendérnoslos, es importante saber identificar y saber dividir y clasificar, ¿sale? Cada uno de los elementos que tiene la tabla periódica. En este caso, bueno, hay diferentes columnas. Leo lo que está en la parte de abajo en negritas, dice columnas de la tabla periódica. Se llaman grupos. Los elementos químicos de un grupo tienen comportamientos similares, por ello algunos grupos tienen un nombre propio, ¿va? En este caso, bueno, pues cada uno de los grupos tienen un nombre y en este caso, bueno, la tabla periódica se divide en 18 grupos, ¿ok? El primer tipo de grupo es el grupo de los metales alcalinos. El grupo número 2 son los metales alcalino-térreos.
El grupo 3 es la familia del escandio. El grupo 4 es la familia del titanio. Grupo 5, familia del vanadio. El grupo número 6, familia del cromo. El grupo número 7, familia del magnesio. Grupo número 8, familia del hierro. Grupo número 9, familia del cobalto. Grupo número 10 es la familia del níquel. El grupo número 11 es la familia del cobre. Grupo 12 es la familia del zinc. Grupo 13 es la familia de terros. En este caso hay que tener mucho cuidado porque en el caso del grupo número 2, bueno, el grupo número 2 pertenece a metales que son alcalino-térreos, ¿ok? Alcalino-térreos. En el caso del grupo 13, pues únicamente son térreos, ¿ok? Eso lo vamos a ver más adelante, por eso no se preocupen. Grupo número 14 son carbonoideos, así como está, como suena, carbonoideos. Grupo número 15, nitrogenoides. Grupo 16 son calcógenos o anfígenos. Grupo 17, halógenos. Y el grupo número 18 pertenece a los gases nobles. Estos gases nobles generalmente se encuentran en su gran mayoría dentro de la atmósfera en sus diferentes capas, ¿vale? Ahora, ya vimos cómo es que se divide, es decir, vimos la primera parte o la primera categorización de la tabla periódica, que son 18 grupos. Cada uno de esos grupos tiene sus nombres, los nombres son nombres propios. Y ahora, segunda parte, es cómo es que se divide esta tabla periódica también, pero de acuerdo a bloques, ¿va? Entonces dice en la parte de la izquierda, dice bloques de la tabla periódica, además de las filas y las columnas, que ya conocemos en las tablas periódicas que hemos visto toda la vida, algunos elementos se subdividen en bloques, ya que los elementos químicos de estos grupos comparten propiedades similares. ¿Ok? En este caso, pues aquí está precisamente lo que les hablo, ¿va? Si bien hablamos ya que existen 18 grupos, pues también se dividen en algunos bloques. Del lado izquierdo, ustedes pueden ver el primer bloque, conocido como 1A, 2A. Esta primera parte, es decir, este primer bloque, ¿sale? Es precisamente cómo es que podemos ir dividiendo y categorizando nuestra tabla periódica, ¿va? Tenemos un segundo bloque al medio que pertenece de entre las columnas 3P, ¿sale? A 2B. Este que está en color azul, ¿vale? Este es el segundo bloque, ¿ok? Conocido también como el bloque D. ¿Ok? Hacia la derecha tenemos un tercer bloque, ¿ok? Conocido como el 3A al 7A. Entonces este siguiente bloque de la derecha, que es más un cuadro por así decirlo, pues digamos es el tercer bloque, ¿va? Y por último, en este caso el tercer bloque que les menciono es conocido también como el bloque P. Por último, en la tabla periódica de los elementos, dependiendo digamos en este caso que sea lo que abordemos, es que se incluye o no, generalmente sí debe incluirse. Entonces en la parte de abajo tenemos el último bloque que es conocido como el bloque F. El bloque F, ¿vale? Simplemente son dos hileras, ¿sí? Y esto prácticamente es todo en cuanto a la división de la tabla periódica, únicamente tomándolo en cuenta como división por bloques. Entonces vamos a retomar rápidamente. Primer parte, la tabla periódica se puede categorizar en 18 grupos y en este caso también se puede categorizar en 4 bloques, ¿vale? El bloque 1A, el bloque D, el bloque P y el bloque F. Ahora, cada uno de los elementos de la tabla periódica están ordenados de acuerdo a su número atómico. Entonces, en este caso, hay que recordar un poco lo que platicamos hace un momento sobre nuestro ejemplo del berilio. En este caso, nuestro ejemplo del berilio, pues tenía aquí la B y la E. Entonces, esta X, digamos, simplemente es la representación de las siglas del tipo de elemento del que se está hablando. Y a la izquierda tenemos otros elementos que también nos ayudan a saber qué pasa con ese elemento de la tabla periódica. En este caso, pues este acomodo, por así decirlo, se le denomina orden. ¿Ok? Este orden, ¿vale? Dentro de la física y química también, el orden tiene que ver con el número atómico. El número atómico de un elemento químico es el número total de protones
¿Qué tiene cada átomo de ese